octubre, 9 y 11 de la noche, y vamos a dar inicio al sexto encuentro en línea, correspondiente a nuestro seminario virtual, fase número 3, que inició el lunes 14 de octubre y va hasta el domingo 27 de octubre, no, pero vamos a mirar acá. 27 de ese no, ya arrancamos número 4. Espérame, aquí estamos mal en la ruta formativa. Bueno, a partir del 28 de octubre, el 27 de octubre terminamos la fase número 3, y a partir del 28 de octubre iniciamos la fase número 4, y vamos hasta el domingo 17 de noviembre. Durante esta fase ya vamos a hablar de resultados y, digamos, bien el desarrollo como tal del proyecto. Antes de escucharles sus inquietudes o aclaraciones que tienen respecto a cada uno de los trabajos que vienen realizando, vamos a hablar sobre las generalidades en las que consiste la fase número 4. En la fase número 4, los ejes temáticos principales están aplicados a, primero que todo, realizar el instrumento de recolección de información. Recordemos que estamos ya destinados a una encuesta, de que la vamos a hacer de manera cuantitativa, y como tal tenemos que realizar un instrumento de recolección. Me gustaría que ese instrumento de recolección fuera socializado antes de lo que lo aplicaran, con el fin de que, digamos, esté bien desarrollado. Generalmente, en los procesos del instrumento de recolección se encuentran muchas fallas al momento de realizarlo, y por lo tanto es muy bueno dejar muy claro que cada uno de los instrumentos queden bien realizados, que realicen las preguntas que sean necesarias. Recuerden que nuestro seminario consiste en la innovación y la creatividad que tienen las empresas en el área metropolitana de Bucaramanga. Esta información como tal y este instrumento que ustedes van a desarrollar, pues lo que les está generando es buscar las problemáticas y que les den unos resultados que ustedes puedan evidenciar, y finalmente ustedes puedan llevar a cabo un plan o desarrollar una estrategia que pueda mejorar la innovación y la creatividad en las organizaciones, dependiendo de cada uno de los sectores en el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, quiero enfatizar muchísimo el hecho de que realicen muy buenos instrumentos de recolección, y cuando hablo de este proceso significa que realicen muy buenas encuestas con preguntas que realmente les vayan a generar resultados y que ustedes puedan fácilmente, digamos, hacer conclusiones sobre el sector que tienen. Recordemos que nosotros tenemos, nuestros sectores están divididos en cada uno de los grupos para, digamos, más o menos ejemplar, vamos a hacer ejemplos de los grupos que tenemos en este momento. Entonces, recordar que nosotros tenemos en este momento 13 grupos que tienen diferentes sectores. Entonces, cada instrumento, digamos, de recolección debe ir enfocado dependiendo de los sectores en los que estamos, en los que vamos a aplicar cada una de estas encuestas. Estoy aquí abriendo para mirar los sectores que tenemos aplicados. Vale, un segundo aquí. Bueno, aquí ya. Entonces, por ejemplo, en el caso del grupo número 3, que está conformado por Yesenia y Mayerly, ellos tienen el sector del turismo de hoteles. Lo que queremos generar en esa encuesta es que preguntemos realmente cómo está el proceso de innovación y creatividad en el sector de hoteles del área metropolitana de Bucaramanga. Primero, recordar que esta encuesta va enfocada a el área metropolitana, y que el área metropolitana consiste o está conformada por los municipios principalmente de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. En ese sentido, tenemos que enfocar digamos, desarrollar un instrumento de recolección donde nosotros podamos determinar cómo está el proceso de innovación, de creatividad, cómo están aplicando herramientas tecnológicas, cómo se están desarrollando esas organizaciones en términos de tecnología, van a la vanguardia de cómo va la innovación y el desarrollo tecnológico, están quedadas, y eso solo me lo puede definir el instrumento de recolección. En el caso
del grupo número 4, que manejan agroindustria, pues lógicamente aquí la innovación y la creatividad está enfocado más al desarrollo del diseño industrial, a la maquinaria, a los procesos productivos que se pueden desarrollar a partir de sacar productos mucho más desarrollados y simplificar muchísimo las actividades para que nos den mayor innovación. Pero también la comercialización depende mucho de cómo estamos manejando el marketing, el desarrollo comercial a través de los procesos digitales. Entonces, digamos, estoy dando ejemplos en cada uno de los sectores. En el grupo número 5, lo que es la minería, yo en alguno de los miembros del equipo me preguntaba que en dónde se enfocaba. Yo les envié por mensajería instantánea que recordaran que el tema, digamos, de la joyería, si se iban a enfocar en joyería, estaba enfocado no solo en lo que era la comercialización de la joya como tal, sino también en lo que era el insumo, también lo que era la producción y también lo que era la comercialización, para que lo tuvieran en cuenta. Yo de pronto les envié un proceso, digamos, que tenían que tener en cuenta dentro del sector de joyería, y entonces al momento de hacer su instrumento, pues tienen que enfocarse a cómo ha sido y cómo se ha venido desarrollando tecnológicamente, cómo ha sido la innovación y cómo ha sido la creatividad. Recordemos que la innovación y la creatividad hoy en día en las empresas es necesaria y busca mantener como tal el producto en el mercado y, digamos, no hacerlo obsoleto y, digamos, fuera de moda, fuera de contexto, y que de pronto estas empresas tiendan a fracasar porque precisamente no están a la vanguardia de la innovación y la tecnología. Lo mismo tenemos en el proceso de la educación técnica, tecnológica y universitaria, que le corresponde al grupo número 6. El grupo número 6, pues creo que estamos haciendo un ejemplo claro, y es que en las universidades que no vayan a la par, digamos, de los procesos virtuales, como estamos, y nosotros somos un claro ejemplo de lo que durante las unidades tecnológicas ha desarrollado en los casi 3 últimos años, es poder digamos, desarrollar programas virtuales que le ofrezcan al estudiante no solamente la participación presencial en las aulas, sino que también sus procesos se hagan virtuales para poder llegar, digamos, masivamente a más estudiantes en rincones, digamos, de la región donde no se les facilita el acceso a la educación presencial. Esto hace parte de la innovación y la creatividad. Entonces, digamos que el desarrollo del instrumento depende mucho de cada uno de los sectores para poder indagar y poder obtener resultados que ustedes puedan generar un diagnóstico real, una problemática, y puede ser que hay sectores que estén más desarrollados. En el caso, por ejemplo, del grupo número 7, que maneja los servicios de tecnología e información, pues estamos hablando de los software, pero también estamos preguntándonos ¿qué hacemos? Porque tenemos excelentes profesionales que son generados desde diferentes universidades prestigiosas de la región, y tenemos muy buenos ingenieros de sistemas que han creado sus empresas de programación, de software, pero ¿cómo se están vendiendo, cómo se están desarrollando y cómo están llegando? Entonces, pueden mejorar su proceso, su innovación, hasta dónde ha llegado, su creatividad para poder mantener en el mercado, cómo está constituida. Eso ustedes lo generan a través del muy buen desarrollo de ese instrumento de recolección. En el grupo número 8, los servicios de salud, que es el turismo de bienestar. De pronto, para enfocar el turismo de bienestar, desarrollamos los términos de lo que es los procesos estéticos, de lo que hace parte del turismo de bienestar, lo que es el mantenimiento, la prevención, el desarrollo, y también tengo que, digamos, incluir aquí los procesos digamos, de la clínica, que no la puedo, digamos, obviar en este momento, que es la clínica internacional. No puedo quitar, digamos, los procesos de la Foscal en términos de todo lo que son las cirugías y la reconstrucción oftalmológica y digamos, en todo lo que es la parte de la vista, de los ojos, donde vienen los extranjeros a hacer aquí y a hacer procesos, digamos, de cirugías, procesos estéticos, y que somos muy reconocidos en la región. Entonces, mirar cómo ha sido esa innovación y cómo ha sido ese desarrollo y hasta dónde ha llegado. Pero fuera de eso, ustedes como profesionales, a partir del momento que ustedes determinen en ese desarrollo de ese instrumento
cómo está, cómo lo pueden mejorar, cómo lo pueden equilibrar y cómo lo pueden incentivar a que su productividad y su desarrollo, digamos, comercial, su desarrollo productivo, pues mejore a través de, digamos, de ese ingrediente profesional que ustedes le van a dar a cada uno de estos sectores. En los servicios financieros, el reconocimiento de las pymes a nivel del área metropolitana nos da a un atraso obligatoriamente que financieras como el BBVA, Bancolombia, ya tienen aplicativos, ya tú puedes abrir una cuenta, digamos, en internet sin necesidad de hacerse presencialmente en una entidad. Pero ¿cómo están esas partes financieras y cómo está esa innovación, cómo está esa creatividad por parte, digamos, de esas empresas financieras a nivel regional? ¿Y qué les hace falta? O sea, ¿cómo llegan allá? Pero para poder determinar, pues lógicamente tienen que hacer un instrumento muy bien desarrollado donde ustedes puedan determinar hasta dónde ha llegado el sector y cuál es el paso que le hace falta para hacer ese paso hacia la creatividad, hacia la innovación que los haga competitivos en los mercados financieros. Recordemos que en los temas financieros, pues tenemos organizaciones como el Grupo Aval, tenemos organizaciones como Bancolombia, tenemos organizaciones como el BBVA, que nos llevan años luz y que en este momento ya simplemente con tener tu celular tú puedes tener tu cuenta, puedes transferir dinero. ¿Y cómo están esas entidades financieras a nivel de área metropolitana? Porque pues estamos hablando en términos de desarrollo productivo de la región. Entonces, no me incluyan, y aquí sí quiero hacer una aclaración, estamos hablando de las empresas desarrolladas, fundadas, inscritas a nivel regional. Entonces, aquí no podemos hablar de grandes emporios y desarrollar grandes marcas, porque estamos hablando de las desarrolladas a nivel productivo en la región. Lo mismo pasa con el grupo número 10, así como tenemos una parte de turismo en hoteles, pues tenemos una parte también de restaurantes. Entonces, ¿qué pasa con la innovación en restaurantes? Entonces, ya miramos si todos los restaurantes tienen aplicación, si están incluidos dentro de las tantas aplicaciones para que no solamente hagan la parte presencial los consumidores, sino que también tengan su aplicación, también tengan la accesibilidad a poder hacer domicilios, poder hacer los pagos en línea. ¿Cómo está esa innovación? ¿Cómo está esa creatividad? ¿Cómo están esas empresas regionales de restaurantes y hasta dónde han podido llegar? Porque también tenemos aplicativos muy importantes en la región que nos han facilitado, digamos, el manejo de poder solicitar un pedido, digamos, de restaurante sin necesidad de salir de casa, pero fuera de eso también pagándolo con la tarjeta de crédito, poder llegar, digamos, una nueva metodología que existe muy exitosa es que ahora fuera del domicilio van con el datáfono hasta tu hogar y lo puedes pagar. Estoy dando miles de ejemplos en cada uno de los sectores que les correspondieron, pero son ustedes que con ese instrumento pues van a desarrollar muchísimo y van a poder ver mucho más y me van a poder contar en la sustentación esa problemática que ustedes desarrollen. En los servicios de publicidad, me preguntaban, ¿pero qué es? Litografía, impresión, diseño, es todo. En el servicio de publicidad les doy a este equipo de servicios de publicidad, les ofrezco la posibilidad de que puedan mirar el entorno general de cómo están nuestros publicistas, de cómo están nuestros diseñadores gráficos, de cómo están nuestras litografías, de cómo están nuestras talleres de impresión y cómo manejan ese proceso y qué tan innovadores. Y entonces ya aquí tenemos que hablar cómo están en máquinas, cómo están en desarrollo, cómo están en la, digamos, prontitud, en cómo llegan, acceden fácilmente al cliente de manera muchísimo más rápida, cómo, digamos, la diferencia entre una empresa que, digamos, hace sus pedidos con innovación y tecnología y puede cumplir con sus pedidos rápidamente en comparación a una empresa que mantiene, digamos, la misma maquinaria tradicional y hace que sus pedidos sean mucho más demorados. Eso es lo que ustedes en el instrumento tienen que desarrollar y tienen que analizar. En el grupo número 12, los servicios de operación logística, organización de eventos y catering general. Nosotros estamos en procesos cada día más competitivos en términos de realización de eventos. Las empresas de catering prácticamente en todo Santander focalizadas en el área metropolitana de Bucaramanga
están cada día, digamos, más posicionadas en términos de organización de eventos. Cuando hablamos de organización de eventos, no solamente estoy hablando de una fiesta, estoy hablando de un evento, de un congreso, de un evento en espacio libre, donde hay tarima, donde hay sonido. Entonces, estas empresas están, este sector está focalizado a cómo están hoy en día y su innovación que me permite presentar. No es lo mismo una empresa que tiene solamente sonido, alguna silletería, a una empresa que me ofrece su servicio a través de Internet y que simplemente a través de un aplicativo yo puedo adquirir todos los servicios. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer ese instrumento de recolección, es poder determinar qué tan quedadas están estas empresas y qué tan poco desarrolladas están en innovación y creatividad. En agencias de viajes, pues lógicamente tenemos una competencia muy alta en agencias de viajes porque hay páginas a nivel internacional que no son de la región, que no están inscritas formalmente en la Cámara de Comercio, pero nos están absorbiendo el mercado. Entonces, para las agencias de viajes regionales es muy difícil competir con esos procesos que están desarrollados en páginas a nivel internacional. Y ahí entonces empezamos a escuchar los nombres que ustedes ven en diferentes publicidades. Entonces empezamos a ver Trivago, empezamos a ver diferentes páginas muy reconocidas que me ofrecen servicios de turismo y me ofrecen alojamiento, me ofrecen pasajes, me ofrecen empaquetamiento turístico y resulta que nuestras agencias de viajes están quedando cortas porque no pueden o no tienen la manera de competir. En este término, como para ayudarles a los chicos de agencias de viajes, también es importante ver que compiten contra monstruos que donde no tienen que pagar ninguna clase de impuesto y las agencias de viajes aquí que están formalizadas tienen que cumplir con un requerimiento tributario que hace que sus precios aumenten frente a esas páginas que de pronto tiene internet y me ofrece facilidades y me ofrece más economía. Esa es la problemática que tiene que determinar, hacer un muy buen diagnóstico para poder, digamos, sobre eso y sobre saber cuál es la problemática, mirar una posible solución que como profesionales ustedes tienen que tener. En el grupo número 14, las actividades inmobiliarias y alquiler de viviendas. ¿Cómo estamos? Estamos acostumbrados a tener inmobiliarias que arrendan apartamentos, que arrendan locales de una manera tradicional. Están tendientes a morir porque no están en aplicativos, porque no están desarrolladas, porque ahora no solamente yo necesito un apartamento para alquilar, ahora lo necesito amoblado, ahora lo necesito por días. Todo eso hace parte de la innovación en la creatividad. ¿Cómo estamos en el sector? ¿Qué tan quedado está o qué tan avanzado está? Porque puede ser que yo, digamos, me esté equivocando y que las inmobiliarias y las actividades inmobiliarias estén avanzadas, ya tienen aplicativos, procesos como Finca Raíz. Sé que tiene un aplicativo muy interesante, Esteban Ríos tiene un aplicativo muy interesante, son empresas regionales y cómo van avanzando y cómo las demás se van quedando. Eso ustedes lo determinan dentro del instrumento de recolección. El tema de transporte urbano de pasajeros, un tema supremamente neurálgico, porque creo que la mayoría de personas del área metropolitana están dejando de utilizar el taxi y están empezando a utilizar el Uber, el InDrive, porque lógicamente es un proceso más económico, más confiable, no es solamente, a veces no es solamente por economía, a veces es por confianza. Entonces, ¿cómo está ese transporte formal? Recordemos que todos los sectores que nosotros estamos analizando, los estamos analizando a través de la formalidad. Y la formalidad digamos, se determina a través de la inscripción de todas estas empresas en la Cámara de Comercio. Nosotros en el área metropolitana tenemos un alto índice de informalidad, pero ese no es el que nosotros estamos investigando ni al cual le vamos a generar, digamos, opciones o soluciones. Nosotros le estamos generando y le vamos a dar soluciones a la formalidad, porque digamos, la formalidad en la que estamos aplicando la productividad. Recuerden que la productividad en las regiones se genera a partir de la formalidad y no de la informalidad. Y finalmente, en el grupo número 16, los constructores y proyectos de vivienda. ¿Cómo estamos en ese tema? Tenemos grandes emporios en Santander, como Marval, como HG, que pues son constructoras de reconocimiento prácticamente nacional, pero también tenemos un gran número de empresas constructoras y de proyectos de viviendas
que digamos son de la región, son pequeñas y que se han desarrollado. ¿Cómo están esas constructoras? ¿Cómo están esas organizaciones que realizan proyectos de vivienda? ¿Qué tan quedados están? Porque pueden ser muy buenos constructores, pero en innovación y creatividad pueden estar quedados. Entonces, muchachos, este es el proceso de poder determinar y realizar un muy buen instrumento de recolección, el que les determina realmente un diagnóstico que ustedes van a hacer. Esta, digamos, es la fase principal y la fase primordial dentro de su proyecto de grado. Entonces, una vez ustedes realicen su instrumento de recolección, pues seguido a esto lo que nosotros vamos a hacer es aplicar como tal el instrumento. Entonces, en este proceso, antes de que ustedes, vamos a ir hasta el 17 de noviembre. Considero que vamos a tener otro encuentro en línea. Vamos a abrir en la plataforma hasta el día domingo. Vamos a abrir un ítem para que ustedes envíen sus instrumentos de recolección y para que, digamos, yo pueda tener el tiempo de mirarlos y hacerles alguna observación en la aplicación. Por eso era importante el encuentro de hoy, para que ustedes se sienten, realicen ese instrumento de aplicación dependiendo de cada uno de los sectores, donde ustedes van a determinar en términos económicos cómo está la organización, en términos, digamos, de desarrollo productivo, cómo está la organización, en términos de innovación, cómo está la organización, en términos de creatividad, cómo está la organización. Ese puede ser, digamos, un bloque de preguntas que las pueden desarrollar en un máximo de 10 preguntas, donde manejen generalmente preguntas cerradas que sean mucho más fáciles de contestar para cada uno de las organizaciones en las cuales van a aplicar su encuesta. Y vamos a abrir en la plataforma hasta el día domingo. Y vamos a mirar la fecha aquí del domingo. Del domingo 3 de noviembre, vamos a darle plazo a cada uno de los grupos para que me envíen cada uno de sus instrumentos. Vamos a revisar cada uno de esos instrumentos, vamos a mirar que efectivamente sean preguntas coherentes, que sea un instrumento muy bien realizado, organizado, que tenga una ficha técnica que ustedes ya la pueden crear, cuál es la muestra, cuál es su población objetivo, si va a ser de manera presencial, si va a ser de manera telefónica, y eso me lo envían en una línea que vamos a abrir donde se va a llamar en la fase número 4, instrumento de recolección, y el día lunes yo les estoy devolviendo con las observaciones que tienen que realizar, y si no hay ninguna observación que hacer porque está muy bien realizado, simplemente ustedes ya tienen paso a poderla aplicar. La idea es que a partir del 4 de noviembre ustedes ya puedan entonces empezar a desarrollar la aplicación del instrumento de recolección de información en la población objetivo. Recuerden que ustedes ya debieron sacar una muestra que corresponde a la actividad número 3, que estoy pendiente por calificar esta semana y que esta semana tienen sus notas en la plataforma, a más tardar el día domingo. Y ustedes debieron hablar sobre la población objetivo, ustedes debieron decir cómo iban a hacer como tal la metodología de investigación, si va a ser cuantitativa, cualitativa, si va a ser exploratoria, todos los términos que en la clase anterior vimos. Y basado en eso, vamos a hacer la calificación de la fase número 3 y para la fase número 4, hasta el día domingo, ustedes van a enviar su instrumento para, pues, como tal, para que yo les pueda dar cualquier recomendación de mejora, para que esa mejora, pues, lógicamente hace que ustedes puedan aplicar un instrumento mucho más efectivo. A partir del día lunes, tan pronto tengan sus observaciones, realizan las observaciones del instrumento y a partir de ese momento ya ustedes pueden hacer la aplicación del instrumento de recolección de información en la población objetivo, y esa población objetivo específicamente está dada por una muestra que ustedes ya debieron determinar. Una vez ustedes apliquen el número de encuestas en el instrumento, digamos, el instrumento de recolección al sector que ustedes realizaron, que pueden ser 30, 25, según la muestra que ustedes determinen, realizan una tabulación y graficación de la información obtenida. Luego hacen un análisis de los resultados obtenidos
Y finalmente, para cumplir con los objetivos específicos, ustedes generan digamos, un planteamiento o una posible estrategia, planeación estratégica, proceso estratégico o una fórmula estratégica, como ustedes lo quieran llamar, sobre cuáles serían las posibles soluciones o qué les recomendarían. Si cuando ustedes ven que un sector está muy bien en innovación y creatividad, tendríamos que hablar sobre una recomendación que como profesionales de una manera muy organizada, desarrollada, ustedes van a hacer al proceso y al sector. Si ven que tiene una problemática mucho más aguda, pues ustedes lógicamente tienen que hacer una planeación estratégica donde ustedes no estamos hablando de una recomendación, sino de incluir como tal una planeación estratégica para mejoramiento del sector en esos procesos que están tan quedados en innovación y creatividad. Esto, señores, es lo que constituye la fase número 4 de nuestro seminario. Entonces, como ustedes entenderán, esta fase ya como tal es el desarrollo del trabajo. A partir de mañana ustedes tienen abierta la posibilidad de poder enviar su instrumento de recolección al ítem que les va a aparecer en la fase número 4, que se va a llamar instrumento de recolección, donde ustedes ahí pueden enviar por grupo cada uno de los instrumentos de recolección. Y a más tardar el día domingo cerramos, digamos, esa fecha límite para que sean enviados esos instrumentos de recolección. El lunes ustedes en cada uno tendrán sus observaciones para mejorar. Si no tienen nada que mejorar, pues simplemente les voy a decir bien y puedan aplicar como tal la encuesta y poder seguir con su proceso y su proyecto hasta hacer como tal la aplicación de la encuesta, la tabulación, la graficación, los resultados obtenidos y generar ese plan estratégico que le dan al sector, que ustedes ya, digamos, es como su aporte como profesionales en cada una de sus carreras. Lógicamente, vamos a enfocarnos en cada una de las carreras que cada uno tiene. Si tenemos equipos donde hay contadores con administraciones de empresas, pues lógicamente va a ser muchísimo más completa porque vamos a tener una visión tanto contable, financiera, pero también vamos a tener una visión organizacional y operativa de la organización. Donde tenemos equipos donde solo tenemos contadores, pues lógicamente es una visión muchísimo más financiera, muchísimo más contable. Donde tenemos equipos donde tenemos mercados internacionales con administración, pues tenemos operatividad administrativa y tenemos mercados y tenemos comercialización. Vamos a tener en cuenta cada uno de esos equipos de cómo están conformados y pues lógicamente como profesionales ustedes van a hacer aporte que ha sido un trabajo realizado dentro de su pregrado, dentro de su desarrollo y digamos que este es su primer gran reto de como profesionales, cómo contemplan y cómo pueden desarrollar esa visión acerca del sector y ese mejoramiento para poder, digamos, desarrollarse productivamente y hacer un mejoramiento de la calidad productiva del sector. ¿Listo? Entonces, muchachos, esa era más o menos la introducción que quería hacerles. ¿Preguntas? 5 minuticos de preguntas antes de irnos, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Profesora, una preguntita. ¿El instrumento se lo enviamos en la misma plantilla o se lo podemos enviar en un Word aparte, solamente para que usted lo revise? A mí me gusta que los instrumentos me los envíen tal cual como lo van a aplicar. Sí, o sea, ustedes pueden hacer su PDF así tal cual como van a aplicar la encuesta, tal cual que me lo envíen. Tanto en presentación de fondo como de forma. De fondo porque vamos a mirar cada una de las preguntas que tan bien desarrolladas están y de forma porque tiene que ser una muy buena presentación. Anexarle a cada instrumento de recolección la ficha técnica. Recuerden que la ficha técnica me determina la población objetivo, me determina la muestra, me determina el nivel de confianza, me determina el error y me determina la delimitación geográfica de la cual yo voy a hacer, digamos, ese proceso y esa aplicación como tal del instrumento. Pero tú me la envías tal cual como si ya la fueras a realizar. Sí, se lo digo porque como en esta fase que se envió ahorita, pues el domingo pasado, ahí ya está como tal la plantilla que se va a manejar. Entonces, la listo. volvemos a enviar si ya la realizaste por uno, o sea, porque sí, he visto que algunos grupos ya la realizaron, pues sí. Simplemente me la reenvías para poder digamos, para que entre dentro de los parámetros de, digamos, de este proceso. Ya la hiciste, me la reenvías,
yo hago las observaciones, que está perfecta, simplemente te coloco bien y ya la puedes simplemente aplicar. Y para los que, digamos, tenemos alguna clase de corrección, pues yo simplemente en las observaciones le digo, mejora la pregunta número 1, mejora la pregunta número 2, mejora la presentación, porque pues a veces pensaría uno que no es necesario, pero créeme que es realmente necesario. Buenas noches, profesora. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, buenas noches, dime. Mira, profe, lo que pasa es que ¿cómo le enviamos el cuestionario que se le va a realizar? O sea, ¿se lo enviamos al correo o lo montamos directamente a la plataforma como No, a partir de mañana, en la fase número 4, en las actividades les va a aparecer instrumento de recolección y ahí les va a dar la oportunidad de poder subir, cada equipo puede subir su instrumento. Ah, gracias, profe. Igual nosotros también anexamos a la fase anterior porque nosotros pues alcanzamos a hacerlas y pues usted como comentaba que lo va a revisar, entonces nosotros aparte de esperar que usted no lo revise y nos dé el punto. Vale, para que lo empiecen a aplicar. Sí, exacto. Sin embargo, nosotros se lo vamos a volver a enviar tal como lo vamos a enviar a las empresas. Sí, perfecto. Todos los que en la actividad número 3 ya lo realizaron, simplemente es subirlo a la plataforma, digamos, darle OK para que lo puedan aplicar. Listo, sí, señora. Muchas gracias. Pero hay algunos, casi la mayoría de grupos que no han realizado el instrumento. Ah, ok, sí, señora. Vale. Listo. Profe, una pregunta, aproximadamente, ¿cuántas preguntas se deben plantear en la encuesta? Yo siempre he pensado que lo máximo que una persona, un administrador de una organización, un gerente, que nos haga el favor, lo máximo que se puede aguantar son 10 preguntas. Después de 10 preguntas, la encuesta se vuelve tediosa, harta, las preguntas son deben ir muy bien organizadas porque recuerden que a nadie le gusta contestarnos encuestas. Recuerden que eso suele ser harto para las demás personas. Lo que nosotros pensamos y lo que estamos desarrollando para la persona y esa receptividad que tienen digamos, los encuestados no es lo mismo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, yo recomendaría que realicemos un máximo de 10 preguntas, que tratemos de manejarlas de manera cerrada, que no hagamos preguntas abiertas, porque en las preguntas cerradas son muchísimo más fáciles de tabular y graficar y que ustedes pueden simplificar el desarrollo como tal de su proceso. Máximo dejemos una pregunta abierta de pronto de consideraciones y observaciones que queramos que la organización como tal nos dé digamos, un desarrollo subjetivo. Recuerde que nosotros manejamos casi todo nuestro proceso de manera cuantitativa y simplemente dejamos de pronto una pregunta para que sea contestada máximo de manera, una pregunta abierta, donde nosotros de pronto podamos ver diferentes subjetividades que tenga el sector y que no las podemos plasmar en una misma pregunta. Entonces, recomiendo máximo 10 preguntas, la mayor parte, por no decir todas, con preguntas cerradas y máximo una pregunta abierta donde pueda de pronto ver las generalidades que no puedo concentrar en una sola respuesta del sector. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene preguntas? Las preguntas, ¿cómo se deben plantear? Bueno, las preguntas cerradas, ¿cómo se deben plantear? ¿Qué sector te correspondió? Información y tecnología. Cuando yo hablo de información y tecnología, estoy hablando de todos los procesos de programación, software, aplicativos, ¿sí? O sea, mira que ese mundo de organizaciones de tecnología de información es muy grande. El desarrollar aplicativos, el desarrollar programación, el desarrollar software, el desarrollar plataformas digitales, todo eso hace parte de la tecnología de información. Entonces, cuando yo te hablo de una pregunta cerrada, te estoy diciendo, primero, enfoca la organización, digamos, qué clase de organización es. Entonces, tú puedes decir, su organización es persona jurídica, persona natural. Persona jurídica es una ONG, es una
sociedad anónima, es una SAS, ¿sí? Te estoy dando ejemplos. Entonces, tú le das las posibilidades donde él simplemente pueda marcar. Recordemos que nosotros a los encuestados no debemos generarle la respuesta, sino que él, digamos, nos da su respuesta y nosotros dentro de las posibilidades que tenemos, las marcamos. Cuando tú le preguntas a una organización, ¿usted está de acuerdo con la innovación? ¿Sí o no? Entonces, esas son preguntas cerradas. Lo máximo que yo puedo preguntar, ¿por qué? Entonces, el por qué, de pronto él me puede hacer una aclaración que yo puedo tener de manera subjetiva para, digamos, dimensionar mucho más el sector. Pero las preguntas cerradas son aquellas que yo puedo realizar, le puedo generar 3 o 4 tipos de respuesta y sobre esos 4 respuestas enfoco la respuesta del encuestado. Entonces, en términos de información y tecnología, considera... tiene procesos o ha desarrollado procesos de innovación en los últimos 5 años, sí o no, sí ha desarrollado, ¿cuáles procesos? ¿Qué clase de procesos de innovación? Esas son preguntas cerradas. Muy diferente a las preguntas abiertas donde yo le digo, ¿me puede explicar qué clase de innovación le ha desarrollado su empresa en sus palabras? Y entonces dejamos que el encuestado nos cuente su historia. Esas son preguntas abiertas. Cuando yo simplemente lo limito a decir, ¿considera que la innovación es importante para el desarrollo de su empresa? Sí, no, más o menos. Esas son preguntas cerradas, ¿sí? Entonces, tienes que coger el sector que tienes y tienes que identificar cómo está en términos de innovación, cómo está en términos de creatividad y de esa manera poder, digamos, desarrollar un diagnóstico real de lo que tú en el instrumento de recolección estás haciendo. Entonces, desde que yo tenga unas preguntas muy bien realizadas, donde yo pregunte qué tanta antigüedad tiene mi organización, cómo ha sido el proceso tecnológico, he incluido herramientas tecnológicas a mi organización, qué profesión tiene nuestro administrador, porque también es importante saber, el administrador o el dueño de mi organización es un profesional, es una persona capacitada, es una persona empírica. Todos estos detalles hacen parte de lo que yo puedo determinar, porque tú puedes llegar a decirme en la sustentación, no, pues la verdad sean muy buenos ingenieros de sistemas, pero ellos de mercadeo cero, porque no les gusta hacer procesos de desarrollo de mercadeo, no les gusta promocionarse en línea, no tienen aplicativo, y eso tú todo me lo determinas a través de la encuesta. Cuando yo delimito y le hago 4 opciones a la pregunta y le digo, ¿cuánto tiempo de antigüedad tiene tu empresa? De 1 a 3 años, de 3 años a 5 años, de 5 años a 10 años. Eso es una pregunta cerrada. Cuando yo simplemente le digo, ¿cuántos años tiene su empresa? Y usted verá que me contesta y le dejo esa posibilidad de decirme lo que quiera, esas son preguntas abiertas. ¿Listo? Bueno, profe, muchísimas gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, usted dice que el domingo debemos enviarle el formato de la encuesta y la ficha técnica. Sí. Mira que cuando yo realizo un instrumento de recolección, debe ir siempre acompañado de una ficha técnica que inicialmente la hago de una manera, pero al final del proceso puede ser que la ficha técnica me varíe. Por eso es que yo siempre en mis procesos de los seminarios hablo de una ficha técnica inicial y de una ficha técnica definitiva. En este momento, ¿qué sector tiene? Turismo en los restaurantes. Entonces, turismo en los restaurantes. ¿Cuál es tu población objetivo? ¿Cuántas, digamos, restaurantes te salieron inscritos en Cámara de Comercio o en Copite 360 donde los hayas averiguado? ¿Cuánta es tu población objetivo? ¿Cuántos restaurantes te salieron inscritos en el área metropolitana de Bucaramanga? Pues hay bastantes, sí, pero ahorita en estos momentos pues la cantidad exacta no la tengo, pero pues lo que vamos a trabajar es sobre 30 restaurantes, que sería digamos que tu población objetivo son 2.000. No creo que en promedio deben haber unos 2.000 inscritos en el área metropolitana. Esos 2.000 a ti te generó una muestra de 200. Esa ficha técnica es simplemente un documento anterior al proceso del instrumento de recolección donde tú dices ficha técnica, población objetivo, restaurantes inscritos en la Cámara de Comercio del área metropolitana de Bucaramanga, número 2.000, muestra 30,
tipo de muestra, estadística, cómo realizaste, por medio de qué fórmula realizaste la muestra, nivel de confiabilidad, qué nivel de confiabilidad, cómo generaste ese nivel, cuál es el nivel de confianza que le diste a esa muestra que determinaste. 50-50. Muy bajita. Generalmente yo manejo máximo, por muy bajita, 90. El nivel de confianza se maneja al 95, 98, el nivel de error se maneja al 2, al 5 por mucho. Entonces, eso tienes que replantearlo, porque los niveles de confiabilidad de la encuesta no deben ser menores al 90%, máximo 95%. El error no debe estar contemplado en un máximo 5%, porque más del 5% pues ya me va a hacer una segmentación total del proceso y no va a ser una realidad. Entonces siempre tengo que manejar niveles de confianza que empiecen a nivel del 90, 95, un nivel de error más o menos del 5, que fue el que tú en el momento de determinar la muestra debiste que generar, porque cuando determina la muestra te pregunta cuál nivel de confianza quieres generar y cuál es el nivel de error. Y eso en la sustentación también me lo tienes que dejar claro, y te lo digo, no te lo estoy calificando ahorita, pero sí te lo voy a calificar en la sustentación. En ese proceso ya llevo una ficha técnica donde hablo de la población objetivo, del número de la población objetivo, quién es la población objetivo. En ese caso ustedes tienen los restaurantes pertenecientes, inscritos en la Cámara de Comercio y pertenecientes al área metropolitana de Bucaramanga, con un nivel de confianza del 95, con un nivel de error del 5, por dar un ejemplo, con una muestra determinada en 30 y delimitación geográfica, ¿dónde vas a hacer tus encuestas? Entonces, tus encuestas las vas a realizar en los municipios de Florida, vas a realizar 5, en Girón vas a realizar 5, en Piedecuesta vas a realizar 5 y en Bucaramanga vas a realizar 15. Eso es una ficha técnica, simplemente hacer una hoja donde yo determino cómo voy a hacer el proceso y cómo voy a realizar la recolección. ¿Por qué les digo que inicial y luego final? Porque cuando yo he hecho y he realizado el proceso, resulta que ustedes tenían considerados hacer 30, pero resulta que para hacer 30 encuestas debieron hacer 50, porque las otras 20 la persona no la encontraron, no les contestó a medias la encuesta, no la realizó bien. Entonces ustedes luego en la ficha definitiva dicen número de realización de encuestas 50, número efectivas 30, porque ustedes tienen que cumplir con la muestra, y la muestra es de 30, y muy seguramente para hacer una muestra de 30 tienen que acudir a 50 organizaciones diferentes para que puedan generar esa muestra de 30. Entonces, la ficha definitiva me puede generar, o ustedes digan, no, definitivamente solo encontramos 30 y de los 30 solo nos contestaron 25 debidamente. Por eso la ficha técnica varía de la inicial a la definitiva, porque en la definitiva es que yo miro efectivamente cómo fue el proceso, porque ya pasó, ya la realizaron, y ustedes ahora, la delimitación, ustedes habían identificado 5 en Florida, 5 en Girón, 5 en Piedecuesta y 15 en Bucaramanga, y resulta que ustedes no pudieron, les tocó realizar 10 en Bucaramanga, 7 en Florida, porque pues la muestra puede variar dependiendo de cómo lo hayan realizado. Por eso hablamos de una ficha técnica inicial, como tienen, digamos, proyectado realizar el proceso, y una ficha técnica final, cómo realizaron el proceso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que el próximo domingo, por favor, todos mandan su instrumento de recolección con todas las, digamos, sugerencias que hemos realizado el día de hoy, teniendo en cuenta el sector. Si de pronto ya la habían realizado en la actividad número 3, pero ustedes dicen, no, venga, mejorémosla un poco, tienen la posibilidad de mejorarla, esperar las observaciones, o simplemente que les demos pie el lunes para que ustedes puedan ya realizarla, y que ustedes a partir del martes ya puedan aplicarla perfectamente. Están en los tiempos, apliquen su encuesta y empiecen a generar como tal, una vez aplicada, los resultados, la tabulen, la grafiquen, nos hablen de los resultados y como tal nos den un planteamiento de una solución, una planeación estratégica, una perspectiva, una proyección
de una estrategia como tal al sector. Entonces, eso es el encuentro que teníamos para hoy. Esperar que sus instrumentos de recolección queden muy bien realizados, una vez realizados que se puedan hacer una muy buena aplicación, y estamos pendientes del siguiente encuentro en línea y de seguir contestando los mensajes internos que cada uno de los estudiantes va desarrollando. ¿Listo? No tenemos más preguntas hasta ahora, entonces hasta aquí llegamos en el encuentro en línea y estamos pendientes del tablero de anuncios para el siguiente encuentro en línea. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profesora. Les cuento que hay mucho trabajo, ¿no? Está complicado. Tenemos que ir pensando en las preguntas porque el domingo hay que enviarla y hay que enviar una, ¿cómo se llama? Algo que va a decir el número de empresas que vamos a necesitar, una ficha técnica. Hay que hacer una ficha técnica. Entonces estamos pensando en qué preguntas vamos a poder hacer, porque las preguntas que tenemos ahí, algunas no sirven, pero no todas, porque no están, ahí están hablando de una empresa X, ahí por un lado hablamos del sector salud,